aquí en La Habana, Cuba, con el sol, con el viento, aquí a la orilla del mar. Y esta es una nación que ha sufrido más de medio siglo de bloqueo, de agresión de Estados Unidos, que apenas queda aquí, a 90 millas subiendo este mar. Y justamente donde se llega es el estado de Florida. Miami ha sido el centro de conspiración, de planificación y ejecución de acciones terroristas en contra de Cuba. Y para defenderse frente a esas acciones terroristas, en un momento dado, el gobierno cubano envió un grupo de personas para infiltrarse en esas organizaciones criminales, descubrir e impedir sus planes en contra de Cuba. Cuando el gobierno cubano compartió esa información con Washington en búsqueda de su apoyo en su lucha contra el terrorismo, pues la respuesta de Estados Unidos fue detener a este grupo de personas, encarcelarlos. Ellos pasaron 16 años de su vida en las prisiones de Estados Unidos, sus derechos humanos violados. Y a lo largo de esos años hubo campañas para lograr su liberación. Ellos son René, Ramón, Fernando, Antonio y Gerardo. Y en diciembre de 2014, un acuerdo entre el presidente Obama y el presidente Raúl Castro incluyó por fin la libertad de estos hombres. Y hoy vamos a pasar un día con estos 5 héroes cubanos. Ahora vamos a entrar a la oficina de René González a conversar con él un poquito sobre lo que ha sido, bueno, sus experiencias de vida y también lo que fue la experiencia dentro de los grupos, infiltrado en los grupos de estos criminales en Miami y luego todo lo que fue el periodo de su detención en Estados Unidos. Vamos. Buenas. ¿Qué tal? Compañera. Igualmente, anda? Bien, bien. Hola. ¿Qué tal? Un placer. Qué bueno que están. Bueno, gracias por recibirnos y ya están grabando, no sé si les molesta ya. Entonces, ¿No podemos sentar allá? Bueno, vamos a sentar a conversar un poquito. René González Severert logró infiltrarse en los grupos terroristas en Miami para descubrir sus planes contra Cuba. Detenido en 1998 y condenado en el 2001 a 15 años de prisión. Recibió la libertad condicional en el 2011 y tuvo que renunciar a su ciudadanía estadounidense en el 2013 para regresar a Cuba. Buenas. Aquí estábamos haciendo un trabajo con la documentación del caso. Teníamos algunas ideas para utilizarla en la lucha por los 5, ya no hace falta, pero bueno, la estamos ahora preparando porque queremos hacer una Wikipedia del caso. O sea, una enciclopedia online que las personas puedan entrar. Qué bueno. Todos esos son documentos legales del caso. Pero de allá. Sí. Increíble. Ese es un nivel de dedicación y compromiso bastante grande. No, ahora, yo creo que la historia esta nos compromete más, sobre todo con la gente, con los cubanos. Cuando sales a las calles y ves cómo te quieren. ¿Y cómo ha sido esa experiencia? No, tremendo. La gente te reconoce en la calle. Sí, claro, enseguida. Celebridad. Bueno, pero es parte bien merecido. Es parte del cariño, ¿no? De la gente. Sí. Seguro que te quedó algún apego de alguna forma, habiendo nacido allá en Estados Unidos y crecido esos años que son muy formativos de niño. Claro, tus padres eran cubanos, pero de igual manera, ahí en esa cultura, se conoce esa cultura bien, supongo. ¿Qué sientes sobre eso en Estados Unidos y cómo has podido manejarlo? Yo creo que, bueno, la experiencia de haber vivido en los dos países probablemente te abre un poco más los horizontes, ¿no? Claro. Siempre encuentras que puedes ver algunas cosas allá interesantes. Yo creo que lo importante es no perder la visión de lo esencial cuando se trata del conflicto entre Estados Unidos y Cuba. A mí me parece primero que me ayudó mucho que el discurso del lado cubano nunca fue contra el país, contra Estados Unidos, nunca fue contra el pueblo americano, sino que fue un discurso contra el gobierno americano, contra los crímenes del imperio. Y yo diría el conflicto entre el gobierno norteamericano y el resto del mundo, porque ellos están en conflicto con todo el mundo. Ahora están declarando a Venezuela un peligro para Estados Unidos. Sí. Acaban de reimponer las sanciones a Irán en medio de unas negociaciones. Y obviamente ellos están un poco paranoicos, ¿no? Y como que un poco que proyectan su propia peligrosidad hacia el resto del mundo, la proyectan de una manera inversa.
¿Estuviste en la presencia de Posada Carriles en algún momento? No, Posada No, porque él no estaba ahí en esa época. No. No. Cuando llego allá a Estados Unidos, que empiezo a infiltrarme en las organizaciones terroristas, en razón de mi profesión de piloto, yo me había acercado a un grupo que se llamaba la CUPA, que era Cuban Pilot American Association. Y a través de la CUPA, conversando yo un día con el jefe de la CUPA, él me invita a la Fundación de Hermanos al Rescate. Y bueno, si mal no recuerdo, fue en mayo del 91. Y fuimos para allá, y bueno, ahí fue donde ya empecé a conocer directamente a todo ese elemento, ¿no? Que habían pertenecido a los teams de infiltración de la CIA en los años 60. Y cuando yo entro, y algunas personas me conocían, bueno, este es el hombre que se robó un avión hace 3 meses, yo me había ido en diciembre del 90. Y saludo a algunas personas que ya conocía, y de pronto alguien me dice, mira, te presento a Félix Rodríguez, el que mató al Che. Para mí fue un estremecimiento, sí que... Así lo presentaban, además. Sí, sí. Decían eso, el que mató al Che. Sí. Y yo todavía lo cuento y me parece increíble. Yo le di la mano, no me digas que tú eres el hombre. Y por dentro yo estaba así como que conmovido, ¿no? Pero te repito, yo creo que es el deber, el sentido del deber, tienes que hacerlo. Tú sabes que de eso depende en vidas humanas, depende inclusive de la propia continuidad de la revolución, de la soberanía de Cuba. Luego, conocer lo que le esperaría a Cuba si esas personas vienen y recuperan lo que era de ellos, me parece importante, porque yo lo viví, vi de lo que son capaces de hacer, vi cómo piensan, vi su desprecio por la vida humana, su desprecio por los demás, vi su egoísmo, vi su resentimiento, vi su deseo de que Estados Unidos cayera sobre Cuba. Y todo eso fortalece esas convicciones que durante toda tu vida tú has ido armando. ¿Cuántos atentados o acciones creen que ustedes lograron impedir con ese trabajo durante todos esos años allá? Eso es difícil de contabilizar. Claro. Yo recuerdo que nosotros desmantelamos 2 grupos, porque eran grupos que se dedicaban al narcotráfico, además del terrorismo. El primero fue el PUN, el Partido Unidad Nacional Democrática. Ellos tenían un mecenas que era el que les proveía dinero, que era dinero del narcotráfico. Y ellos quisieron enrolarnos a nosotros en una operación de narcotráfico, le pasamos información al FBI. Y bueno, el FBI lo apresó y el grupo se disolvió prácticamente. Y después hubo otro grupo parecido, que inclusive eran un desprendimiento del PUN, que se llamaba Comando de Liberación Unido, que tenía un campamento de entrenamiento en Nueva York, ahí en el Southwest, que también estaban envueltos en el narcotráfico. También le pasamos la información al FBI y lo desmantelaron. ¿Cómo lo pasaban? ¿A través de aquí, de La Habana? No, en ese caso lo hice yo personalmente las 2 veces. Se me orientó que... ¿Te acercaste a la FBI? ¿Y ellos no sospechaban o preguntaban? No, en ese momento ellos todavía no sospechaban nada. Y esos años allá encarcelados en Estados Unidos, obviamente no es una buena experiencia de haber tenido, pero ¿qué aprendiste de ese periodo en la cárcel en Estados Unidos? ¿Qué viste? Ellos trataron en un principio de hacernos el mayor daño posible. Nos pusieron en solitaria, nos pusieron en el hueco por 1 año y medio, condiciones de castigo. Nos impidieron prácticamente que nos preparáramos para el juicio. Trataron de maltratarlo lo más que pudieron. Pero al final no lo lograron. Y en la medida en que nosotros nos fuimos relacionando con la población carcelaria, nos dimos cuenta de que si tú asumes la actitud correcta, llega un momento en que la gente te respeta, la gente te trata bien. Y realmente ninguno de los 5 tuvimos grandes problemas. O sea, más allá del intento de ellos de quebrarnos, de maltratarnos en el hueco que pudieras visitar, usted sabe que hay una réplica aquí en el Palacio de Bellas Artes. ¿De qué? Hay una réplica del hueco, de la cárcel de la celda de Castillo. ¿Ah, sí? Ah, no sabía. Ah, bueno, ya lo saben. Vamos a verlo. La puede visitar. Claro. Hemos venido hasta el Museo de Bellas Artes aquí en La Habana, donde tienen una exposición
de lo que ha sido el hueco donde los 5 héroes cubanos fueran puestos durante 17 meses y 30 días más. Entonces vamos a revivir todo este proceso, lo que ellos vivieron en las cárceles de Estados Unidos. Comenzamos. Saque las manos por la escotilla. Bueno, estoy dentro de un hueco como el que pasarán 17 meses y luego 30 días más. Ramón, Fernando, Gerardo, René y Antonio. Y aquí vemos que el espacio es bastante cerrado. Un poco de luz, una cama, parece bastante incómoda. Para dormir así no es muy cómoda. Una toalla, una cobija y nada. Y pasta de dientes no es mucho. Para lavarse las manos lo más mínimo y una ducha. Todo en el mismo cuarto. ¿Se imagina pasar un día aquí? Sería un terror. Y con la amenaza de que hubiese sido más de un año que iban a pasar en un espacio así y con un trato inhumano. Encadenada. Estamos aquí llegando al parque John Lennon. Aquí tienen una figura de John Lennon sentado aquí en un banquito. Y vamos justamente a encontrarnos con René González de nuevo. Un encuentro muy personal de él con sus hijas y su nieto que apenas tiene 2 años. Vamos a verlas. Nosotros somos Ayello y Ayello. Y ahora vemos aquí en el parque, primero la tranquilidad que se siente ya René con su familia y como él mismo había comentado que si hubiese cumplido con lo que le habían impuesto en Estados Unidos, no hubiese estado estos años con su nieto que ya tiene 2 años y ha podido ser abuelo durante este tiempo. Ya esta es una familia que ha sido unificada de nuevo, que pasaron cosas terribles, inimaginables, no solamente el encarcelamiento de René esos años, allá 13 años en Estados Unidos, pero lo que pasaron antes, con todo lo que fue un tiempo de engaño, de sentirse ya decepcionado, o sea, a nivel de familia, los secretos, cosas que fueran sumamente difíciles para superar, pero aquí están y vemos ese nivel de felicidad, de alegría. No solamente entre la familia, las hijas, Yvette, Irma, el nieto, el hijo de Irma, también con su esposa Olga, pero mira la reacción del pueblo. El pueblo cubano, incluso otros que lo han reconocido, que han querido abrazarlo, que han querido tomar fotos con él, acercarse a él, porque lo ven como un héroe, porque es un verdadero héroe para este pueblo cubano y para muchos alrededor del mundo. Se sacrificó su libertad, este tiempo tan especial con su familia, para defender a su patria y para defender a su pueblo de agresiones, de actos terroristas. Ya la vuelta. Precioso país, seguro. ¿Habían venido antes? No, yo vine hace 10 años. Yo vine hace 10 años, sí. La primera vez que venía a venir. Cuba es otra cosa. Ciertamente. Estamos tratando de defender esa sección. Sí. Si lo vio como ese niño salió por en segundo grado. En segundo grado. Sí, dale, que una cosa cuando te corre, para ponerte la papi, corre. Vas a tener que cargarlo. Espérate, bicho. Ay, qué lindo, papi. Qué lindo. Bueno, chao. Gracias. Sí.
Y ahora vamos a entrar en esta casa de la prensa, que es de la Unión de Periodistas de Cuba. Aquí va a haber una celebración para el Día de la Prensa Nacional, aquí en La Habana, Cuba, que va a contar con la presencia además de los 5 héroes cubanos, que tanto han significado no solamente para el pueblo de Cuba, sino también para la prensa cubana. Vamos a entrar. Años, sí. Toda la noche no muere gritando, pero parecía que le pasaba algo, sí. No, creo que debemos empezar con unas palabras necesarias de los 5 para Venezuela. Y quiero nuevamente, de forma oficial, y aquí utilizando todos los medios cubanos e internacionales, gracias a la compañera Bori por estar con nosotros hoy, trasladarle al pueblo de Venezuela, al gobierno de Venezuela, nuestro apoyo, nuestra fidelidad en estos momentos tan difíciles que vive la patria de Bolívar. Y recordar que Bolívar es también América, y es Cuba y es el Caribe. Así que en este momento, unas palabras simples pero profundas por Venezuela. Estamos con ustedes. ¡Viva Chávez! ¡Viva! ¡Viva la Revolución Bolivariana! ¡Viva! Que cuente siempre con los 5, con la patria de Martí, que cuente siempre con nosotros para lo que haga falta y sea menester en bien de Venezuela. Así que para Venezuela, nuestro primer mensaje a nombre de los 5, y a nombre de todo el periodismo cubano y a nombre del pueblo de Cuba, me tomo la licencia de decirlo del gobierno cubano. Muchas gracias. Ahora, Tony puede hablar. A ver, espera, antes que todo, ¿querían decir algo más antes de eso? No, era eso, era respaldar de la manera más enérgica posible la declaración de la OPEC leída por el compañero Marrero. Pienso que suenan los tambores de guerra contra nuestros pueblos una vez más, y es conocido que desde el punto de vista del imperio nosotros somos los corderitos que nos hemos separado del rebaño, y eso, por si alguien lo duda o lo dudaba, nunca nos lo van a perdonar. No importa cuántos aires se respiren de nuevos o de nuevas intenciones o de nuevas relaciones, siempre estará presente esa visión del imperio de que cuando un corderito desde su punto de vista se aparta del rebaño hay que forzarlo a que se sume, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo. Nunca le van a perdonar al pueblo de Venezuela como nunca han perdonado al pueblo de Cuba que hayamos sido un ejemplo de que otro mundo es posible. Y entonces para los venezolanos, y para su gobierno, para su pueblo y para todos los pueblos de Latinoamérica, reafirmamos una vez más nuestra solidaridad y, como decía nuestro hermano Ramón, que pueden contar con nosotros. Gerardo Hernández Nordelo fue el jefe de la Red Avispa en Estados Unidos, encargado de descubrir e impedir acciones terroristas contra Cuba. Detenido en 1998 y condenado en el 2001 a 2 cadenas perpetuas más 15 años. Liberado el 17 de diciembre del 2014. Su esposa, Adriana, logró quedarse embarazada por inseminación artificial y su primera hija, Gemma, nació semanas después de su liberación. Entonces mañana te vas. Sí, temprano, tengo que volver a mi hijo. ¿Vas para el directo para Nueva York? Bueno, vía Panamá, eso es un despelote, Panamá, Miami, todo. Nosotros, bueno, es un sueño inconcluso el de abrazar a Chávez, ¿no? Pero espero que tengamos pronto la oportunidad de abrazar al pueblo venezolano. Claro. Y a través de ellos sería como si lo estuviéramos abrazando. Sí, es una pérdida muy grande. Hoy están sonando otra vez los tambores de guerra contra Venezuela. Pero tenemos la confianza de que el pueblo venezolano sabrá también superar este momento y mantenerse firme. Eso, sí, bueno. Y ahora es otro momento porque está en la región. Exacto. Bueno, estamos entrando a la casa de Gerardo Hernández. Les presento a Gemma. Ay, qué linda. Una compañera que... Hola, un placer. Licenciada en enfermería, nos está ayudando. Qué linda. Hola. Mira esos ojos que tiene. ¿Los de la mamá? Con otro color. Tan bellos como los de la mamá. Hola. Hola. Placer. Igualmente.
Tenemos una terracita aquí Le brindamos un refresco, un jugo, un café. Un bonsai que nos regalaron, quería mostrarte porque una de las razones por las cuales a ella no le dejaron visitarme por más de 12 años es porque decían que ella era espía también y que se estaba preparando y que el código de ella era bonsai. Resulta que, como tú ves, es un poquito pequeña de estatura, ¿no? Pero muy bella. Y entonces, desde que éramos novios, yo le puse de nickname, le puse bonsai, porque era chiquita y bella, ¿no? Y en mis cartas, las que le escribía, me refería a ella como bonsai. Entonces los fiscales dijeron que bonsai era el sobrenombre de ella, que era espía, pero la gente aquí lo sabe. Y el otro día fuimos a una tienda de que hacían bonsai, y de que nos vieron entrar, nos reconocieron y nos regalaron este tan bonito, ¿no? Por esa fue una de las razones que yo... No, lo voy a poner aquí. Increíble eso. Ay, hola, chiquita. ¿Pueden contarme así cómo comienza esta historia y llegamos a este punto? Vámonos. Bueno. La historia de ustedes. Sí, nosotros... Yo estudiaba Relaciones Internacionales. Hoy en día la mayoría de mis compañeros de clase son diplomáticos, algunos ocupan importantes puestos, son embajadores, una viceministra de Relaciones Exteriores, son todos en mi clase. Y estaba yo comenzando la carrera cuando en una guagua, nosotros llamamos guagua a los buses, a los ómnibus, en la parada de una guagua me encuentro acá a la muchacha, de ahí salió un poema a la muchacha de la parada, porque no sabía ni su nombre, ¿no? Ella tenía 16 años y yo tenía 21. Y fue amor a primera guagua, como dicen. ¿Cómo fue esa experiencia de que él siempre tenía un trabajo así de mucho riesgo? Sí. Bueno, no, es que para mí yo no tenía conocimiento del trabajo. Sí, antes de eso... No sabía que te ibas a Angola tampoco. No, Angola sí, pero en Angola yo todavía no era oficial de inteligencia, ¿no? Nosotros estudiamos para ser diplomáticos o trabajar en el servicio exterior y el instituto nuestro, los graduados nos ofrecimos voluntarios una vez terminábamos los estudios, cumplir misión en Angola y para allá fuimos hembras, varones, todo el mundo, el grupo entero. Pero igual fue una guerra. Claro. Siempre es un riesgo y siempre es la incertidumbre de qué va a ocurrir. A pesar de que en esa etapa ya no eran los años más críticos que hubo, pero sí ocurrieron hechos en minas. O sea, ir a un país en conflicto es peligroso desde cualquier punto de vista. ¿Cuándo fue la última vez que se vieron antes del 17 de diciembre de 2014? Sí hubo un momento ya bastante para acá, ¿no? Luego de más de 12 años sin poder vernos, en que sí a ella, por mutuo acuerdo, como un gesto, se le permitió visitarme. Con condiciones muy estrictas. Fue una visita normal en la prisión, sin ningún tipo de privilegio extra, ni mucho menos. ¿Cómo fue el proceso de lograr a ella? Pues yo leí claro, el cuento del lado de Washington, que un diplomático estadounidense que tuvo un papel también importante. No sé si es cierto o no, hasta qué punto ellos realmente obviamente tuvieron que colaborar, pero fue difícil lograr eso. ¿Cómo lo lograron? Fue muy difícil. Hasta el día de hoy, yo que estoy, o que estuve la mayor parte del tiempo del lado de allá, e incluso ni siquiera ella tenemos todos los detalles, ¿no? Y no pienso que lo tengamos por un buen tiempo. Lo que sí les puedo asegurar que fue un proceso largo. Nosotros no podemos hablar de esta criatura que está aquí si no reconocemos a personas que dedicaron muchos esfuerzos y muchos deseos a que esto fuera posible. Y me gustaría mencionar a Vilma Espín, quien presidió durante muchos años la Federación de Mujeres Cubanas. Además hizo guerrillera, una de las principales mujeres en nuestro proceso revolucionario. También hubo muchísimas personas de buena voluntad en Cuba, en otros países, organizaciones religiosas, organizaciones no gubernamentales, políticos también, que de una manera u otra
no estoy hablando de personas que incluso que se identifiquen con nuestro proceso revolucionario, muchas de ellas, no, sino que desde un punto de vista meramente humanitario ayudaron, o al menos expresaron su determinación de ayudar para que nosotros pudiéramos tener nuestro hijo, ¿no? Claro, hay personas que una vez que conocían de la injusticia cometida contra los 5, no solo se indignaban, sino que también se preocupaban por el hecho de que, bueno, es esa injusticia contra esos 5, pero es también esta otra injusticia, en el caso específico de ellos, es que esta mujer está pasando ya su reloj biológico, está llegando al final y no ha tenido todavía un hijo, ¿no? Y como parte de todo ese proceso, también ocupó un papel relevante. Usted mencionaba al diplomático en Estados Unidos que hizo algunas declaraciones y efectivamente ocupó un papel importante el senador Patrick Leahy. ¿Se pronuncia Leahy o Leahy? No sé si se pronuncia Leahy. Sí, bueno, como quiera. Y su esposa, en un momento determinado, Leahy. Leahy, sí. En un momento determinado, Adriana tuvo la oportunidad de reunirse con ellos, de pedir, solicitar su ayuda. Y ellos se comprometieron en hacer todo lo posible para ayudarnos y ayudar. En aquellos tiempos escribo algo que se llamaba Carta a los hijos que están por nacer. Y era prácticamente un reconocimiento al hecho de que la posibilidad de tener un hijo estaba ya bastante difícil, ¿no? Y se pudiera escapar. Sin embargo, al mismo tiempo, en ese poema o escrito, por así llamarlo, se plasmaba la esperanza de que ese momento llegara, ¿no? Eso fue en el 2001, febrero del 2001. Cuando lo escribí. Y hoy en día, muchas personas nos recuerdan, y dicen, oye, cuando se dio a conocer la noticia, muchas personas lo primero que nos recordaron fue, ahora va a haber alguien que va a leer la carta a tus hijos que están por nacer. Y a nuestros hijos que están por nacer. Sí. Y al final, bueno, pues se cumplió nuestro sueño. Sí. Ahora vamos a la casa de Ramón Lavanino y vamos a conversar con él y también conocer a su familia. Vamos para allá. Hola. Yo, Anastasia, ¿Cómo estás? No te vi. ¿Qué tal? Bien. Hola, Ramón. Laura. Hola, un placer. Es la mayor, Hola. la más chiquita. Qué bella. La casa de nosotros aquí. Ajá. Allá en el tercer Está piso bien. Aquí vive también la Irma, sí. Irma. Ahora tenemos planes de salir un momentico para ir a un En lugar Miramar, que ya vimos un lugarcito muy bonito ahí donde podemos sentarnos y como si hubiéramos ido a un restaurante a comer, una cafetería. Ok, eso es lo que ellos saben. Bueno. Ramón Lavanino Salazar formó parte de la Red Avispa en Estados Unidos con el fin de descubrir acciones terroristas contra Cuba. Detenido en 1998 y condenado en el 2001 a cadena perpetua más 18 años. Liberado el 17 de diciembre del 2014. Bueno, ya hemos llegado al sitio, vamos a encontrarnos aquí. Está Ramón mano en mano con la esposa, las hijas. Vamos a ir allá a conversar con ellos un poquito. Este lugar fresco de La Habana. ¿Cuándo fue la primera vez que lo volviste a ver, que se volvieron a ver luego de su detención? Fue en la sentencia, cuando lo sentenciaron en Miami en el año 2001. Ya habían pasado 3 años y medio, casi un poquito más de 3 años después del arresto. ¿Habían tenido comunicación en ese tiempo? Habíamos tenido la primera comunicación en ese momento, hacía un año, en enero del 2001, cuando él llamó por primera vez a Cuba después del arresto, cuando ya reconoce su verdadera identidad y dice que es Ramón Lavanino, anteriormente era Luis Medina, y Luis Medina no tenía ninguna conexión con Cuba, no sabía nada ni de mí, de las niñas, y volvimos a hablar en enero y en diciembre fue que nos pudimos reencontrar. Y las niñas fueron después, las niñas fueron en abril del 2002. Al año siguiente, cuando ella conoció a su papá tenía 5 años y Laura tenía, bueno, cuando lo volvió a ver, tenía 9. Yo lo que quería decirte que en realidad en esta historia nuestra las verdaderas heroínas son ellas. Porque nosotros hicimos un día
tomamos la decisión de dar un paso adelante, ¿no? Defender la revolución en las circunstancias especiales. Nosotros sabíamos a qué riesgos corríamos, nosotros sabíamos responsablemente que podíamos hasta perder la vida en la misión, ¿no? Pero nosotros no contamos con ella, no le pedimos permiso a ella para hacerlo. O sea, era parte del trabajo era tomar una decisión que podía costarnos la familia, que hubiera costado el divorcio, nos hubiera costado muy caro, el costo humano hubiera sido mucho peor, ¿no? La verdadera heroína es ella y las niñas incluso, que han sufrido todo este proceso, cosas que han pasado. Yo no he estado presente en la vida de ella durante toda la educación y yo por eso les pido disculpas y les pido que comprendan a su padre. Cuando su padre les pide algo, es por algo, ¿no? Yo nunca les voy a pedir nada a mis hijas que no sea... Yo soy incapaz de interrumpir su cotidianidad para una cosa banal. Cuando le pido algo a las niñas es por algo importante. Quiero decirte que en ese momento lo más difícil en esos años no fue la crianza sola de las niñas, que eso es duro, madre soltera casi era, ¿no? Porque él nunca estaba, era la incomunicación que teníamos, porque cuando no estaba preso, que estaba en ese trabajo, no podía llamar por teléfono, no podía escribir. Las cartas llegaban cada 6 meses, 7 meses, se recibió una carta. Quizás en el tiempo que él estaba afuera yo recibía 2 cartas. Y 2 cartas que apenas hablaban, ¿no? No contaba mucho porque no podía contar mucho su trabajo. Sí. Esa etapa fue muy difícil, ¿no? Porque también era un momento muy difícil aquí en Cuba, de situación económica, donde se necesita el apoyo de la familia. Y si duro fue esa crianza de las niñas, que prácticamente se han hecho mujeres sin tenerlo a él cerca y sin conocer a su papá, tener que asumir esa ausencia y tratar de suplirla era muy difícil. ¿Tú crees que durante estos años y ahora viendo Cuba cómo ha cambiado algo en este tiempo, tiene aún ese nivel de resistencia para enfrentar lo que va a ser esta próxima etapa con Estados Unidos, que ahora va a estar más cerca porque van a venir y van a intentar así lograr su objetivo a través de diferentes mecanismos? Exacto. Yo creo que sí, yo creo que Cuba tiene una herencia importante de resistencia, ¿no? Durante todo este tiempo. Y la esencia está en que nuestro pueblo es profundamente revolucionario. O sea, la revolución cubana no se mantiene en el poder solamente porque es fidelista, sino porque cree en el proceso revolucionario y cree en la revolución. Yo ahora mismo voy a salir a la calle y preguntarle a cada cubano si ellos quieren perder el sistema social nuestro que tenemos hoy en día, y todo el mundo te va a decir que no. Nosotros queremos mejorar nuestro sistema social, porque ¿qué país en el mundo, qué pueblo en el mundo va a querer perder los avances que tenemos nosotros? Educación gratis. Tienen que estar locos para decir que no. Mantener educación gratis, tener salud gratis, tener toda la tranquilidad que te digo, tener el seguro social, eso nadie lo quiere perder. Lo que nosotros queremos es mejorar nuestro socialismo. Sea cual fueran las intenciones de Estados Unidos, que obviamente va a ser de subvertir el sistema, nuestro pueblo, no te voy a decir 100%, pero en su inmensa mayoría, apoya el proceso revolucionario. Por eso es que Cuba no se ha caído, no solamente por Fidel, no solamente por Raúl, no solamente por el liderazgo histórico de la revolución, sino porque el socialismo cubano es un socialismo popular. Es un socialismo que le aceptan las masas del pueblo, que el pueblo reconoce que no queremos perder lo que hemos logrado, queremos mejorar, pero no quitar lo que tenemos. Nosotros no queremos regresar a antes de 1959, porque Cuba también pasó la experiencia de ser un país capitalista. Cuba fue neocolonia desde 1898 hasta 1959, 62 años de capitalismo. Cuba sabe lo que es capitalismo. Y Cuba sabe lo que es ser capitalismo para un tercer mundo, para un país del tercer mundo, como es Haití, como es África. Porque uno habla de capitalismo y piensa en Estados Unidos, pero no, hay que pensar que el capitalismo para los países pobres como nosotros, que no tienen recursos naturales, que no tienen prácticamente infraestructura, que no tiene el futuro que nos espera un capitalismo aquí es un futuro devastador. Sí, va a haber una cúpula que va a vivir bien, pero el resto. Entonces va a hacer falta otra revolución social, otra revolución cubana. Y ahora vamos a entrar en este bellísimo edificio que es el Instituto Cubano de la Amistad con los Pueblos. Aquí tiene la oficina Fernando González, uno de los 5 héroes cubanos, y vamos a conversar con él justamente en su día de trabajo. Entramos. Fernando. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno, qué bueno. Encantado de conocerte, me he leído muchas de tus cosas. Estando en la prisión nos llegaban los materiales. Claro, y siempre una fuente de información importante, sobre todo los temas de Venezuela. Claro, para mí es un inmenso honor. Fernando González Yort
Formó parte de la Red Avispa en Estados Unidos con el fin de descubrir acciones terroristas contra Cuba. Detenido en 1998 y condenado en el 2001 a 19 años de prisión. Liberado el 27 de febrero del 2014. Bueno, en primer lugar, para entender, si puedes contar un poco, nosotros han explicado cuál era su papel, como René estuvo bastante infiltrado ahí en los grupos terroristas, Gerardo, Ramón estaban más operativos enviando la información, recolectándolo y como enlaces para hacerlo llegar aquí. Y tú, que estabas también metido con los grupos directamente. Bueno, mi función era similar a la de Gerardo y la de Ramón. Yo personalmente no estaba involucrado con los grupos de manera personal, directa. Mi papel era más bien trabajar con aquellas personas que estaban físicamente conviviendo, viviendo, participando de esas actividades y mi función era, bueno, pues recolectar esa información, procesarla. Que han habido muchas historias que obviamente han salido a la luz pública a lo largo de estos años de Guerra Fría. Sí. Ya se habla de radio onda corta, los mensajes cifrados, los drops, o sea, era simplemente para, bueno, para también entender el trabajo, porque igual como uno piensa que ese trabajo es así, que la persona tiene una vida de lujo, piensan que es todo así glamoroso y así, pero en realidad es un trabajo de mucha paciencia y disciplina y poco glamour, o sea, no es muy romántico. Y bueno, te puedo poner el ejemplo de cuando se empieza a presentar evidencia por parte de los fiscales en el juicio nuestro, que ellos empiezan a hablar en independencia de las informaciones que habían obtenido a partir de las cosas que ocuparon y empiezan a hablar de los recursos, ¿no? con que nosotros vivíamos o las dificultades por las que teníamos que atravesar, porque los recursos eran limitados y eso en algunos momentos causó, digamos, en el jurado, en el público que había en la sala, algunas expresiones de asombro, incluso a veces se reían. Porque no esperaban eso. Claro, porque todo el mundo llegaba ahí a esperar escuchar de una vida glamorosa, de participa en esto y asiste a no sé qué, y realmente no era así. Claro. Vamos, y si quieres sentamos para no mantenerte. No, yo puedo estar de pie. ¿Conociste a Óscar López Rivera? Conocí a Óscar López. Sí, no, y conviví con él en la misma celda por un tiempo, por 4 años aproximadamente. Muy interesante, y hablaba, o sea, obviamente, entonces él conoció sobre el caso de ustedes y él también siendo un preso político que además en un momento fue ofrecido clemencia, pero era a cambio de él admitir que había hecho algo contra Estados Unidos, o sea, que él había cometido algún crimen, lo cual él no quería aceptar, y entonces decidió en lugar de eso quedarse encarcelado. Bueno, déjame decirte que la experiencia de haber conocido a Óscar López y haber compartido con él 4 años es una experiencia para mí muy importante y pocas oportunidades como esa se dan. Sí, muy poco. Bueno, primero, cuando yo conozco a Óscar, ya Óscar era un preso de casi 30 años en prisión. Largo tiempo. Pero además, una persona políticamente formada, ideológicamente sólido, con mucha experiencia en las luchas de los años 60, 70 en los Estados Unidos, no solo de los puertorriqueños, sino de los mismos grupos de izquierda de blancos norteamericanos, de los afroamericanos. Sí, las Panteras Negras. Las Panteras Negras, el Black Liberation Army, toda aquella época de lucha. Entonces, con mucho conocimiento de la historia, no solo de Estados Unidos, sino de aquellas luchas en los Estados Unidos. Y para mí fue una oportunidad increíble, porque yo soy una persona con inquietudes políticas, con inquietudes informativas, con una formación ideológica ajena a la que tenía la mayoría de las personas con las que yo me relacionaba en la prisión.
En Estados Unidos tú conoces, bueno, el nivel de interés en los temas políticos. O sea, no tienen formación ideológica de lo que estaba pensando. Es muy poco, sí, o sea, pero digamos, más allá incluso de la formación ideológica que no existe, o yo diría, sí existe lo que es de una ideología que es a la conveniencia de las clases dominantes, ¿no? Sí, y es ignorancia, mucha ignorancia. Pero bueno, yo no quería usar esa palabra para no... Pero no lo digo de una forma de expectativa, sino es la realidad. Pero ciertamente... no hay conocimiento. No hay conocimiento. Desgraciadamente, el sistema está montado de una manera que desde que el muchacho está en la escuela, le están inculcando cosas tergiversadas y tú eres norteamericana y vas a entender esto que yo te digo. Incluso desde el punto de vista cultural, le inculcan a los niños la superioridad de los Estados Unidos como cultura, como nación, y eso es injusto. Es injusto. Yo tengo la mejor opinión del pueblo de los Estados Unidos, de los sentimientos de los norteamericanos. Y lo puedo, lo viví por las personas que se relacionaron conmigo desde fuera de la prisión, incluso algunos de los que conocí en la prisión, por cosas que hicieron por mi familia, personas que no tienen nada de conciencia política, sencillamente por razones humanitarias, acogían a mi familia cuando iban de visita, las ayudaban y las apoyaban. Pero desgraciadamente es un pueblo muy mal informado. Totalmente. Y por tanto manipulable para fines que no son ni siquiera en interés de ellos mismos, pero se los venden. Y son muy hábiles los medios de comunicación y los políticos en Estados Unidos para vender una cosa como que es en beneficio del pueblo de los Estados Unidos cuando no lo es. René me dio este libro que también te pido que me firme. A ver, ¿tiene un bolígrafo? Tengo que buscar un bolígrafo, ¿tiene? Y después pensé, hubiese traído mi libro para ustedes. Voy a buscar la fórmula de hacerles llegar un libro mío. Y ahora vamos a entrar en el Centro de Prensa Internacional aquí en Vedado para encontrarnos con Antonio Guerrero. Vamos. Yo no sé dónde es. ¿Tú no sabes dónde es? El ICRT son 2 cuadras para allá, recto. Yo sé dónde es. Yo sí sé dónde es. Aquí en Vedado, yo tenía una novia. Mira, cuando yo era estudiante tenía una novia que vivía. Mi hermana trabajaba en ese edificio que era comercio exterior. Ajá. Antonio Guerrero Rodríguez se infiltró en la base militar de Boca Chica, Florida, para descubrir complots contra Cuba. Detenido en 1998 y condenado en el 2001 a cadena perpetua, más 10 años. Liberado el 17 de diciembre del 2014. La novia mía de la escuela, cuando estaba en el preuniversitario, yo estaba en la escuela Lenin. Ahí tú doblas y queda en una calle que se llama Infanta, ¿no? Ajá. Y hay un edificio, cuando termina este edificio de comercio exterior, hay un edificio ahí. Ahí vivía la novia mía. Ajá. Por 2 años, cuando yo era jovencito. Entonces siempre venía aquí con ella. Esta era la zona de... Ella no iba para la zona mía porque en la zona mía no había nada. Yo vivía en un barrio que no había la misma vida que había aquí en el Vedado, ¿no? Que siempre ha sido... ¿Tú conoces el Vedado ya un poquito? Bastante. Ya las veces que he venido me he quedado mucho por acá. Sí. ¿Cuántas veces has venido a Cuba? Muchas. Sí, porque yo edité 2 libros aquí, El Código Chávez, mi primero, y, ¿verdad que sí? Y el segundo, Bush vs. Chávez, entonces estuve un tiempo trabajando aquí. Y bueno, muchas veces vine con Chávez. Sí. Y ya otras actividades, las ferias del libro. La feria del libro, tremendo acontecimiento. Muchas cosas. Ahí donde vamos a ir ahora, que es donde está Radio Rebelde. Primero le llamaban la hora de los 5, era 1 hora. Después, cuando ya pudimos establecer una conexión, se extendió a 1 hora y media. Increíblemente yo en Colorado, en Florence, Colorado, un día me di cuenta que podía escuchar ese programa. Estaban poniéndoselo a Ramón, que estaba más cerca, que le llegaba la onda. Y en una ventanita yo buscaba, el horario ese yo buscaba, y sentí y escuché que era la estación de Cuba. Después conseguí un radiecito que podía coger Radio Habana, Cuba. Y entonces, lo tenía en la celda. Sí, no, era un radiecito de un preso. De un preso. De otro preso, un preso dominicano, que él le había hecho una cosita ahí, un arreglo ahí, y podía coger onda corta.
Los presos son ingeniosos, los más ingeniosos que hay en el mundo. Se ve muy mal por el viento. Sí, vamos adentro. Aquí hay una cabina, por aquí está, ¿no? Esta es la cabina principal. Esta es la cabina, bueno, desde donde... Vamos a hacer un programa de radio. Desde donde... Esta es la cabina. Vladimir, estamos ganando el Barcelona. ¿La interrumpimos aquí? ¿No estamos interrumpiendo? No, ¿verdad? Río Vera. No. ¿Qué tal? Hermano, ¿cómo andamos? ¿Cómo anda eso? Bien. ¿Todo bien? Sí, todo está bien. Todo está bien hasta ahora. Esta cabina es el programa que te hablaba, La Luz en lo Oscuro. También, Pedro, vamos ahora. ¿Estamos jugando? No, En vivo. ¿En vivo? 2:37 minutos, esta hora en la visión de tu mundo de Radio Rebelde. Recibimos una visita muy especial. Antonio Guerrero, Tony Guerrero está visitando hoy Radio Rebelde una vez más. Esta es su casa, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes también y a los radioescuchas de Rebelde. Bueno, vemos que no dejaron a Antonio escaparse de aquí, de Radio Rebelde, sin dar una entrevista en vivo. Y ya estos 5 héroes cubanos, pues, han regresado no solamente a incorporarse de nuevo con sus familias y sus vidas cotidianas, sino son voceros ahora de la Revolución Cubana. Son personas que ahora están realizando un trabajo así a nivel público, así de información, a nivel social y también a nivel internacional. La gente quiere escucharlos, quieren saber de sus experiencias y ya cada uno de ellos está logrando encontrar un nuevo puesto de combate dentro de la Revolución Cubana. Y aquí Antonio está en las trincheras de Radio Rebelde. ¿Y cómo fue todo eso de... Vamos a volver así atrás, de llegar allá, o sea, obviamente con tu identidad real. ¿De llegar a los Estados Unidos? Sí, para esta operación. Bueno, mira, es que la gente piensa que la gente está acostumbrada a ver las películas esas sí. raras esas, ¿no? Y la gente no se da cuenta de cómo es que esto... qué es lo que es en realidad, qué es lo que sucedió. Fíjate, aquí empiezan a poner bombas y a planificar cosas a partir de que empieza el famoso derrumbe del campo socialista. Y entonces no había un vínculo directo, nunca ha existido con el gobierno de Estados Unidos. Más bien el gobierno de Estados Unidos ha apoyado abiertamente muchas veces, encubierta y abiertamente estas acciones, sobre todo en aquella época el gobierno de Bush, y eso era, tú sabes. Y entonces, bueno, Cuba lo que al no tener contacto tenía que tratar de ver cómo conocía estas cosas, ¿eh? Pero para conocer eso es nada más, tú tienes que ver qué es lo que la gente habla, qué tú escuchas, y tienes que contar con gente que te informe. Es decir, eso no es una operación... No es James Bond. No es James Bond. El caso mío personal, que tú me estás preguntando, yo era un ciudadano normal. Ese era yo, un ciudadano normal que se brindó en un momento determinado a ofrecer cualquier información que diera algún indicio de esas acciones. Nosotros, en lo personal, yo llevaba una vida normal. ¿Trabajabas? Normal, una vida normal, y aquellas cosas, te repito, que pudieran dar algún indicio de algún tipo de actividad de este tipo. A veces sucedía allá en Cayo Hueso, donde estaba la flotilla, que sí, una cosa. No tuve un vínculo directo, pero estos grupos tenían una tremenda influencia y querían crear un conflicto, querían hacer una provocación, para propiciar una invasión a Cuba, una agresión, una de esto. Era su... Es decir, en una situación tensa, los 90. Lo he conocido a todos ustedes 5 y me ha parecido que todos tienen un nivel de serenidad, o sea, de calma interno. O sea, claro, que a pesar de haber sufrido tantas injusticias y también asumido tantos riesgos. Porque hay dos cosas, ¿no? Nosotros nunca hicimos daño a nadie, ¿no?
Pero después que viene toda esta historia, que empezamos a conocer todo lo que se estaba tramando y hasta el punto que nos llevaron a una penitenciaría, sentencia de vida, que teníamos los 3 y eso, jamás yo albergué adentro de mí un sentimiento de odio hacia nadie. Jamás. Yo nunca, es más, yo te aseguro a ti, yo nunca he sido capaz de odiar a nadie. Hay que valorar las cosas, ¿no? Y ponerle un punto justo. Pero yo pienso que se hace más daño a sí mismo quien es injusto contigo que el daño que te hace la injusticia a ti. Sí, vamos a concluir, pero me gustaría pedirte un favor antes de que apaguen las cámaras, si pueden aguantar esta estancia. Sí. ¿Me puedes recitar algún poema tuyo? ¿Un poema mío? Ajá. Yo escribí: regresaré y le diré a la vida, he vuelto para ser tu confidente. De norte a sur le entregaré a la gente la parte del amor en mí escondida. Regaré la alegría desmedida de quien sabe reír humildemente. De este a oeste levantaré la frente con la bondad de siempre prometida. Por donde pasó el viento crudo y fuerte, iré a buscar las hojas del camino y agruparé sus sueños de tal suerte que no puedan volar en torbellino. Cantaré mis canciones al destino y con mi voz haré temblar la muerte. Hombres, 5 héroes que dieron todo por defender a esta patria, a este pueblo. Y algo destacado de cada uno de ellos, René, Ramón, Fernando, Gerardo y Antonio, ha sido su serenidad interna, producto de haberse mantenido fiel a sus principios, leal a su conciencia. Y ellos han demostrado, tanto como Cuba entera, que sí es posible resistir y luchar frente a los más difíciles obstáculos y más poderosos obstáculos, así firme, de pie y con la cara en alta, y vencer. Estados Unidos, que apenas queda aquí, a 90 millas subiendo este mar, y justamente donde se llega es el estado de Florida. Miami ha sido el centro de conspiración, de planificación y ejecución de acciones terroristas en contra de Cuba. Y para defenderse frente a esas acciones terroristas, en un momento dado, el gobierno cubano envió un grupo de personas para infiltrarse en esas organizaciones criminales, descubrir e impedir sus planes en contra de Cuba. Cuando el gobierno cubano compartió esa información con Washington en búsqueda de su apoyo en su lucha contra el terrorismo, pues la respuesta de Estados Unidos fue detener a este grupo de personas, encarcelarlos. Ellos pasaron 16 años de su vida en las prisiones de Estados Unidos, sus derechos humanos violados. Y a lo largo de esos años hubo campañas para lograr su liberación. Ellos son René, Ramón, Fernando, Antonio y Gerardo. Y en diciembre de 2014, un acuerdo entre el presidente Obama y el presidente Raúl Castro incluyó por fin la libertad de estos hombres.
Estamos aquí en La Habana, Cuba, con el sol, con el viento, aquí a la orilla del mar. Y esta es una nación que ha sufrido más de medio siglo de bloqueo, de agresión, de Estados Unidos. Parte del cariño, ¿no? De la gente. Sí. Seguro que te quedó algún apego de alguna forma, habiendo nacido allá en Estados Unidos y crecido esos años que son muy formativos de niño. Claro, tus padres eran cubanos, pero de igual manera, ahí en esa cultura, se conoce esa cultura bien, supongo. ¿Qué sientes sobre eso en Estados Unidos y cómo has podido manejarlo? Yo creo que, bueno, la experiencia de haber vivido en los dos países probablemente te abre un poco más los horizontes, ¿no? Claro. Siempre encuentras que puedes ver algunas cosas allá interesantes. Yo creo que lo importante es no perder la visión de lo esencial cuando se trata del conflicto entre Estados Unidos y Cuba. A mí me parece primero que me ayudó mucho que el discurso del lado cubano nunca fue contra el país, contra Estados Unidos, nunca fue contra el pueblo americano. Sí. Y hoy vamos a pasar un día con estos 5 héroes cubanos. Ahora vamos a entrar a la oficina de René González a conversar con él un poquito sobre lo que ha sido, bueno, sus experiencias de vida y también lo que fue la experiencia dentro de los grupos, infiltrado en los grupos de estos criminales en Miami y luego todo lo que fue el periodo de su detención en Estados Unidos. Vamos. Buenas. ¿Qué tal? Compañera. Igualmente, bien. Hola. ¿Qué tal? Un placer. Qué bueno que están. Bueno, gracias por recibirnos. Y ya están grabando, no sé si les molesta. Ya. Entonces, ¿no podemos sentar allá? Bueno, vamos a sentar a conversar un poquito. René González Severert logró infiltrarse en los grupos terroristas en Miami para descubrir sus planes contra Cuba. Detenido en 1998 y condenado en el 2001 a 15 años de prisión. Recibió la libertad condicional en el 2011 y tuvo que renunciar a su ciudadanía estadounidense en el 2013 para regresar a Cuba. Buenas. Aquí estábamos haciendo un trabajo con la documentación del caso. Teníamos algunas ideas para utilizarla en la lucha por los 5, ya no hace falta, pero bueno, la estamos ahora preparando porque queremos hacer una Wikipedia del caso. O sea, una enciclopedia online que las personas puedan entrar. Qué bueno. Todos esos son documentos legales del caso. Pero de allá. Sí. Increíble. Ese es un nivel de dedicación y compromiso bastante grande. No, ahora, yo creo que la historia esta nos compromete más, sobre todo con la gente, con los cubanos. Cuando sales a las calles y ves cómo te quieren. ¿Y cómo ha sido esa experiencia? No, tremendo. La gente te reconoce en la calle. Sí, claro, enseguida. Celebridad. Bueno, pero bueno, es parte bien